Invitamos a Donald Vega porque usted ha escuchado hablar, estoy seguro que sí, del efecto rebote, que ocurre muchas veces cuando hay personas que están en un sube y baja constante de peso. Bueno, de eso es precisamente que queremos hablar, sobre cuál es el impacto metabólico que esto puede tener. Donald Vega, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, gracias. Donald es nutricionista y le invitamos para que nos ayude a desarrollar este tema, sobre todo como esto que les explico. Hay muchísima gente que usted los ve pesando mucho y en cuestión de un mes usted nota que bajaron 10 kilos y están así en diferentes etapas del año. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para el metabolismo? ¿Cuáles órganos vitales podrían dañarse con este tipo de prácticas que podrían resultar más bien perjudiciales? De eso es lo que vamos a hablar, sobre todo porque es un tema que está muy en boga y todo el mundo está queriendo bajar de peso y está como con esa meta, y cuando se acercan estas fechas también ocurre. Y quisiera preguntarte, por cierto, recuerden que la consulta la pueden enviar al Facebook y también a través de un vídeo al 6087-7777. Quería preguntarte eso, Donald, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia estar en este sub y baja constante de peso. Podemos empezar hablando un poquito de cómo está programado el mamífero. El mamífero está programado para que, de acuerdo a la temporada, cuando hay disponibilidad de alimentos, experimentemos una acumulación que es totalmente natural. No hablamos de sobrepeso exagerado, pero sí aumentar un poco de peso, porque recordemos que ahí afuera en la naturaleza, excepto nosotros que ahora contamos con supermercados y pulperías donde podemos comprar cosas todo el año, ahí afuera lo que sucede es que hay un momento de abundancia y otro momento de carencia, es un ciclo natural. Entonces estamos programados para ganar un poquito de peso en un momento y cuando esos recursos desaparecen, podemos utilizarlos y accesarlos para que el cuerpo pueda sobrevivir. Es la razón de por qué estamos vivos hoy en día como especie, porque tenemos esa capacidad. Ahora, vámonos a la otra parte. Es normal estar subiendo y bajando de peso, pero de manera muy acelerada y todavía peor, volver a hacerlo de manera frecuente. Se considera que cerca de un tercio de la gente que pierde peso empieza con estos ciclos que se le llama la dieta del yo-yo, ¿verdad? Porque es como un yo-yo que sube y baja, o también el rebote. Ahora, ¿el rebote qué es? Si quisiéramos entrar en una descripción, el rebote es simplemente un esfuerzo de pérdida de peso, independientemente, hablemos de rebote, pero después hablamos de los rebotes que la gente tal vez 5, 6, 7, 8 ocasiones o pasan toda su vida en esa sub y baja. Hablemos de uno, ¿verdad? Un rebote, un evento aislado. ¿Qué es lo que sucede? Si una persona, la forma en que hoy está comiendo hace que esté enfermo, que tenga males digestivos, que tenga poca energía, que tenga sobrepeso, que no pueda hacer ejercicio y toma la decisión de hacer un cambio, cualquier cambio. Ahorita vamos a ver que hay cambios más efectivos que otros, pero toma la decisión de hacer cualquier cambio con el objetivo de mejorar y efectivamente lo logra, alcanza esa meta, ese objetivo soñado de verse mejor y sentirse con autoestima y recuperar todo lo que había perdido. En ese momento, si la persona está haciendo una dieta, porque aquí es donde viene la parte importante de la psicología. Cuando una persona está haciendo una dieta, la palabra dieta como tal tiene una connotación muy negativa subconsciente. De sacrificio, ¿será? De sacrificio, es claro. Dolorosa, nos aísla del resto de la gente, peyorativamente o como crítica a la gente cuando quiere hacernos sentir mal, dice, no, es que este man ni lo invitemos porque es esta dieta. ¿Verdad? De pronto hay una connotación negativa al estar haciendo dieta. Y también hay algo muy importante. Hemos aprendido que estar a dieta no se puede sostener para el resto de la vida, porque llegará un momento en donde la gente, que es lo que asocia a la palabra dieta, se está muriendo de hambre, solo tomate y lechuga, ¿verdad? ¿Quién va a poder vivir y sostener algo así? Simplemente no se puede. Entonces, desde el momento en que una persona, aquí es donde entra la psicología, empieza con una dieta para perder peso y su objetivo es llegar a pesar, no sé, hoy está en 100 kilos y su objetivo es llegar a pesar 80 kilos. Cuando logra su objetivo, como está haciendo una dieta y las dietas implícitamente no se hacen por el resto de la vida, entonces la persona logró la meta y listo, me relajo, ya alcancé la meta, puedo volver a comer como antes. Muy interesante. Ahí es donde está el error gravísimo, porque si como yo comía antes producía sobrepeso, enfermedad, cansancio, males digestivos, y logro eliminar eso haciendo cualquier intervención,
con el objetivo de que puedo ya después hacer otra vez lo mismo de antes, simplemente eso no se puede hacer, porque el cuerpo va a volver a estar como antes, entonces va a regresar al peso que tenía antes. Aquí hablamos entonces de mantener una disciplina, un esfuerzo sostenido en el tiempo. Verá, si yo me meto a un gimnasio y entonces estoy entrenando, llamémosle gimnasio A, y me meto y entonces empiezo a ganar masa muscular, ¿verdad? De repente, ya me dio pereza seguir yendo al gimnasio. Y yo no puedo llamar a la Defensoría del Consumidor a decirle, vea, es que en ese gimnasio da rebote, porque de ahí yo dejé de ir al gimnasio y de ahí gané el peso o perdí el músculo. No, hablamos de esfuerzos sostenidos. Ok, más o menos. Totalmente claro. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un esfuerzo sostenido? Es algo que sea sostenible. Por definición, sostenible es que lo podemos continuar haciendo por un periodo de tiempo prolongado, no simplemente una carrera de 100 metros planos en donde apenas logré el objetivo, ya me tiro a descansar. Y ya me vas a explicar un poco de estos planes sostenibles, porque la idea de la entrevista, además de ver el impacto que tiene este sub y baja, también es cómo lo podemos revertir y lograr tener un estilo de vida, que es por lo que yo le interpreto usted está hablando, y no más bien un sacrificio que se hace un paréntesis en nuestra vida diaria y de aquí a acá voy a hacer una dieta. Exacto. Pero quisiera, Donald, que además de esto que estás exponiendo, le sumara las dietas locas. Y cuando digo locas, lo entrecomillo, porque usted entra a internet y se da cuenta que hay la dieta de la manzana o está la dieta de la piña. Hay gente que por no sé cuánto tiempo entonces se alimentan de solo determinada fruta. Es decir, además de lo que usted nos está explicando, que es peligroso y que es un hábito perjudicial, estas dietas locas todavía vienen a complicar el panorama. Sí, vamos a ver, pongamos el caso más extremo del que tenemos evidencia publicada ahorita en un artículo. Y es este programa que se llama The Biggest Loser o El Mayor Perdedor, ¿verdad? En donde un grupo de gente durante, si no me equivoco, creo que son 16 semanas, 30 semanas, los ponen a hacer un esfuerzo extraordinario. Son personas que son de un índice de masa corporal de más de 40, o sea, con mucho sobrepeso. En promedio andan por el orden de los 150 kilos cuando empiezan, eso es mucho peso. Y entonces, ¿qué les ponen a hacer? Los ponen a una dieta de muy baja energía, o sea, literalmente a morirse de hambre, mientras a través del ejercicio los agarran a latigazos casi que literalmente. O sea, los sobreejercitan y además los hacen que coman muy poco. Inevitablemente la persona va a perder peso. Eso es una dieta loca, es poner a una persona en una cantidad de energía muy baja, en donde lógicamente va a perder peso porque se está muriendo de hambre y el cuerpo empieza a consumirse para poder sobrevivir, pero además en la otra parte de la ecuación hacen que su cuerpo empiece a gastar más energía, entonces los fuerzan a perder peso a través de mucho ejercicio extenuante, de verdad desgastante. Entonces, ¿qué pasa cuando esta gente deja el programa? Se siguieron durante 6 años. Resulta que, y aquí hablando ya de dietas locas, sea lo que hablaba de la dieta de la manzana o la dieta de solo tomar agua o solo comer pan o lo que sea considerado que no tiene los 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, o que sea extremadamente bajo en energía. Por ejemplo, hay una que se utiliza que es de una hormona, es una hormona gonadotropina coriónica humana, que la mujer la secreta durante el embarazo. Y entonces a la gente le dan 500 kilocalorías al día, se están muriendo de hambre, pero a través de esto, bueno, tienen una parte de ciencia detrás, pero no es sostenible, ¿verdad? Entonces esta gente a los 6 años les hacen el seguimiento y resulta que tenían un metabolismo basal de 2.500 kilocalorías. En el momento en que empiezan a tirarles, ¿verdad? Y además les bajan la cantidad de energía, su metabolismo se hace pequeño porque no puede con lo que hay, con la demanda y con la poca cantidad de energía. Entonces pasan en promedio a 2.000 kilocalorías de que su cuerpo mantiene. El cuerpo empieza a apagar switches para poder mantenerse vivo porque no hay energía. Entonces lo mismo que haríamos si nos dicen, vea, es que los ingresos no son suficientes, empecemos a apagar luces porque no nos da para pagar el recibo. Entonces el cuerpo empieza a apagar. ¿Qué pasa? Después de los 6 años, esta gente todavía seguía con 2.000 kilocalorías. Es decir, antes su cuerpo era más gastador de energía, pero apenas se vieron sujetos a una pérdida de energía tan acelerada, el cuerpo se hace chiquitito y nunca logró recuperarse. O sea, no logró llegar a ser con un metabolismo acelerado como lo tenían antes. Y empiezan a ganar el peso de vuelta, ¿verdad? Entonces, el hacer algo extremo lo que hace es que el cuerpo, una glándula que tenemos acá que se llama la glándula tiroides,
apague los switches y haga que el cuerpo empiece a funcionar más lento. Y cuando la percepción es de que nos estamos muriendo, el cuerpo dice, aquí ni loco, empiezo a gastar más porque si gasto más me muero. Y es un tema de supervivencia. Oh. Ahora, este efecto rebote del que estás hablando, ¿en cuánto tiempo se presenta? Eso puede ser inmediato. O sea, una persona puede ganar en 2 semanas lo que puede haber tardado 1 mes y medio, 2 meses perdiendo. Ahora, aquí es donde entra otra parte de psicología y describir esto en realidad es casi como hablar de la mecánica cuántica. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Hay un doctor, se llama Gabor, él es especialista en el tema mental emocional, es psiquiatra y tiene una gran cantidad de libros. ¿Qué es lo que la persona, o sea, por qué una persona pierde el peso y lo vuelve a ganar? Porque entra en un estado severo de ansiedad. Y esa ansiedad puede ser detonada por eventos desde la niñez o recientes. Hablemos del más reciente, la pandemia. Cuando hay una sensación de falta, entonces uno quiere rellenar el vacío de alguna manera y lo hace a través de adicción. Ahora, el tema es que la adicción no es solo al cigarro, al alcohol, a las drogas, también lo existe al deporte, a la parte económica, al trabajo y a la comida. Entonces, cuando nos enfrentamos al tema de la pandemia, de pronto hay aislamiento social y el ser humano tiene esa necesidad de mantener un lazo profundo con sus allegados y cuando lo pierde se detona un nivel de estrés enorme. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Apenas la gente cae en su casa, empieza a trabajar desde casa, tiene que estar cuidando a los niños, se le vuelve todo el mundo al revés, tienen un vacío que buscan rellenar porque la ansiedad empieza a generarse a través de la comida. ¿Y cuál fue el resultado de este experimento no deseado en el tema de pandemia? Que la gente ha ganado peso enormemente, enormemente, a niveles de que ahora se están presentando problemas de depresión en gente que tiene que volver a la oficina a trabajar y están cargados de sobrepeso. Por eso nosotros tuvimos que crear un programa que se llama De Vuelta a la Oficina, porque hay una necesidad real de gente que está con ese problema. Entonces, el tema de estar en rebote entran muchísimos aspectos que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la forma en cómo nuestro cuerpo funciona. Uno muy sencillo, este tema de la pandemia. Hablemos que no fue por aislamiento social, sino por ansiedad. Resulta que nosotros generamos una hormona, un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el que, ay, me relaja, me pone tranquilo, me da, es como el antidepresivo natural, ¿verdad? En el momento en que yo como cosas dulces que me elevan la insulina, las cosas dulces elevan la insulina, es una relación directamente proporcional. En el momento en que yo como cosas dulces que me elevan la insulina, entonces a nivel del cerebro se abre la puerta para que uno de los precursores de la serotonina que actúa a nivel cerebral también empiece a generarse en mayor cantidad. Entonces nosotros hemos aprendido que cuando estamos con ansiedad, inmediatamente buscamos algo dulce porque eso nos hace sentirnos bien. Además de que produce una liberación de dopamina y la dopamina nos hace sentirnos bien. Ahora, ¿cómo se define un comportamiento adictivo? Porque eso es lo que genera. Adicción es algo que nos da confort instantáneo, pero a largo plazo nos presenta un problema. Es el yo-yo, es el rebote. Yo hago algo, pierdo peso, vuelvo a ganarlo y en ese comportamiento adictivo entonces empiezo a tener un problema y es un problema serio. Con este comportamiento puedo pensar que la persona todavía llega a pesar más de lo que pesaba inicialmente cuando comenzó su dieta. Sí, porque aquí viene el tema. Y me devuelvo a lo que hablaba de The Biggest Loser, este programa. ¿Qué se encuentra? Que cuando la gente, y ya voy a meterme en otro tema que es el sueño, porque es todavía más importante. Cuando la gente pierde peso aceleradamente en estos programas en donde básicamente están con hambre, por eso uno no debería perder peso nunca con hambre, entonces el cuerpo empieza a apagar switches. ¿Cuál es parte de los switches que apaga? Empieza a destruir masa muscular. Porque el músculo es un tejido vivo que demanda energía. Y si yo tengo menos músculo, entonces mi cuerpo necesita menos energía para estar vivo. Entonces lo que se ha demostrado es que la gente pierde peso, pero pierde grasa, pero pierde músculo también. Entonces, cuando vuelven a comer como antes, ¿verdad? Hay que cambiar ese switch de no hacer una dieta, sino hacer un cambio de estilo de vida. Cuando vuelven a comer como antes, ahora su cuerpo regresa con energía, pero no hay quien la gaste tan rápido como antes sí había, porque el cuerpo ha perdido masa muscular. Compliquemos las cosas un poquito, pero eso le va a dar luz a mucha gente que pueda estar sufriendo ese problema.
Se ha encontrado que cuando las personas duermen menos de 6 horas, la mitad del peso que pierden en cualquier intervención que estén haciendo es masa muscular. O sea, estamos disparándonos en el pie. ¿Y qué está pasando ahora? Hay tensión, hay estrés, hay ansiedad, hay plataformas que nos ofrecen series y la gente hace maratones toda la noche y se acuestan a las 4 de la mañana cuando tienen que levantarse tal vez a las 7 para ir a trabajar y estamos con un déficit de sueño tremendo. Y eso tiene dos implicaciones. Uno, yo pierdo masa muscular cuando estoy perdiendo peso y estoy haciendo una dieta. 50% Wow. de lo que pierdo es masa muscular. Pero lo segundo es que el control superior que me dice a mí, yo veo pongamos un ejemplo tonto, yo veo un confite, yo sé que ese confite a mí me hace daño. Si yo estoy bien descansado, esta parte que se va y controla las emociones, la impulsividad, está adecuadamente recuperada y entonces yo veo el confite y digo, sí, me hace daño, no me lo como. Pero si yo estoy mal dormido, esta parte se suprime y yo veo el confite y me lo como y no me importa nada de lo que esté pasando y lo que haya después. Por eso es que la gente que ves que se pone a pelear en redes generalmente hace los comentarios 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro, es que no tienen freno para poder razonar. Puña, lo que voy a decir está mal, pero igual se mandan con todo. Entonces vieras que es una mecánica bien compleja. Tiene muchos factores. Muy interesante, Donald. Hablemos de, ya me explicaste que hay un impacto metabólico. Hay mucha gente que está haciéndonos consultas y ya voy con estas preguntas que nos están haciendo. Pero además del impacto metabólico, ¿órganos vitales pueden sufrir también de manera severa por estar en este constante sub y baja? Sí, sí. Te contaba anteriormente que la asociación interna aprendida es cuando yo estoy con algún tema de ansiedad, yo me voy como algo dulce y eso me relaja, me calma, ¿verdad? Pues resulta que la mayoría de las cosas dulces tienen fructosa y la fructosa es tremendamente reconfortante para nuestro cuerpo precisamente por toda esta sensación del dulce. Entonces yo empiezo a generar más serotonina y me siento más tranquilo. Pero el punto clave acá con respecto a la serotonina es que si yo llega un momento en donde estoy altamente cargado de estrés y, ¿verdad? Independientemente de bajar de peso o no, digamos que baje el peso, y estoy altamente cargado de estrés y no entiendo que no debo comer ciertas cosas. Si llego me las como, especialmente dulces porque estoy cargado de ansiedad. Resulta que lo primero que sufre es la grasa en el hígado. El hígado empieza a acumular grasa, eso se llama grasa hepática o esteatosis hepática o grasa visceral, que es la peor grasa que existe. Y se da principalmente cuando uno se va a comer cosas dulces, que repito, es lo que suele temporalmente y por muy breve periodo de tiempo aliviarnos el estrés. Tranquilizarnos. Pero después, cuando su estrés se alivió, viene el remordimiento, además de que el nivel de azúcar luego de haber subido cae y ahí empiezan los antojos de dulce. Entonces, ciertamente también hay un componente de que cuando yo como cosas que me suben el azúcar, el cuerpo me tira el azúcar para abajo y se detona la ansiedad. Entonces, mucha gente entra en un círculo vicioso de estar comiendo dulces y prácticamente no pueden parar. Donald, hay mucha gente que está ya con las consultas. Gisela Arias, por ejemplo, te pregunta qué ocurre con la dieta keto. Se dice que da mucha energía y también baja la insulina y también incluso la hipertensión, puede equilibrarla, pero se comen grasas naturales. ¿Quieres saber tu opinión? Bueno, ahí es donde podemos hablar un poquito de los mecanismos para ampliar algo que no tocamos, pero que lo mencioné. ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para poder lograr bajar peso a largo plazo? Para empezar, es que sea sostenible, ¿ok? Entonces, alimentación keto es bajar la cantidad de carbohidratos. Hay personas que lo pueden hacer. Yo soy uno de ellos. Yo llevo 10 años haciendo alimentación keto y me siento fenomenal. Entonces, hay un contexto también cultural. De pronto, hay alguien aquí que ama las tortillas y siente que las tortillas son parte de su vida y de pronto no quiere dejar las tortillas, entonces no haría keto. Pero si hablamos de que la alimentación keto es dos cosas. Uno, nivela o estabiliza los niveles de azúcar en sangre, que cuando ellos empiezan a descalabrarse son los que me detonan ansiedad y yo voy a tener tendencia a comer cosas dulces porque cada vez que el azúcar... Hablemos algo muy sencillo. Yo me como un chocolate. El chocolate, este es el nivel de azúcar en sangre, nivel superior, nivel inferior. El azúcar del chocolate me tira el nivel de azúcar en sangre para arriba. Mi cuerpo rápidamente reacciona y quiere volver a la estabilidad. Pero cuando son cosas dulces muy fuertes,
alcanza la estabilidad, pero continúa a emitir el azúcar de la sangre más abajo del límite inferior. Y aquí se detonan alarmas que dicen, chavalo, cómase algo dulce porque usted está ahorita con hipoglicemia. En ese momento, entonces la persona empieza a querer volver a comer algo. ¿Qué es lo que hace la alimentación keto o cetogénica? Mantiene estabilidad en azúcar en sangre. Veámoslo aquí rápidamente. ¿A qué me refiero? Aquí yo tengo un medidor de glucosa continuo, si quiere, y lo puede acercar. Ahí tenemos eso que ustedes ven en celeste. ¿Qué pasa midiéndose ahí el azúcar en sangre? Sí, por investigación, no porque yo sea diabético, pero eso que ustedes ven ahí en celeste, ese es el rango normal de azúcar en sangre. Ustedes ven una línea recta ahí, prácticamente recta, no hay picos y caídas, ¿verdad? Eso significa que mi azúcar en sangre está estable. Ok, ¿qué pasa cuando yo hago algo para perder peso que me mantiene azúcar estable? Ya tengo una parte ganada. Pero la otra cosa es que la grasa, como ella bien lo mencionaba, nos genera saciedad en el cerebro, es decir, que me quita el hambre. Entonces, cuando yo estoy haciendo alimentación keto, tengo dos cosas. Tengo niveles de azúcar estables, entonces pierdo esa ansiedad de estar comiendo cosas dulces, que mucha gente dice, yo no puedo hacer keto porque yo no podría dejar de comer el arroz, porque yo lo necesito y necesito estar comiendo cosas todo el día. Claro, es porque pasan así, pero una vez que eso se estabiliza, ya no sucede más. Y la segunda cosa es que como comemos grasa, no es que comemos grandísimas cantidades de grasa, porque eso es un mito, eso es muy individual. Hay personas que con baja cantidad de grasa ya mantienen esa estabilidad. En la medida en que se bajan los carbohidratos, se sube la grasa. Y la grasa es lo que genera saciedad cerebral. Entonces, antes dije una cosa clave. Para que algo se pueda hacer sostenible, no puedo yo estar muriéndome de hambre en el proceso, porque llegará un momento en donde llegué a la meta, pero ya no puedo seguir más. Necesito dejar esto porque no puedo continuar muriéndome de hambre toda la vida. La gran ventaja que esto ofrece es que hace que uno esté saciado todo el tiempo, y esa es la primera cosa que la gente nota. Si yo hago algo en donde me estoy muriendo de hambre, yo lo podré hacer y yo puedo tener la disciplina de hacerlo, pero no lo podré sostener en el tiempo. Ahí está la diferencia. Ahora, el detalle, cuando usted habla de grasas, aquí hay una pregunta, bueno, aquí hablaba esta televidente de grasas saludables, pero también he pensado en personas que de repente van por unas costillas con un buen gordito ahí. ¿Este tipo de grasas también pueden entrar en el juego de una dieta keto? Sí, bueno, no es tanto el tema de lo que estamos hablando, pero es muy interesante. Pero me parece que es... el chocolate, ¿verdad? Yo me como el chocolate me sube la glucosa. Hablábamos de este rango, el nivel de glucosa que no puede estar arriba, el cuerpo produce insulina y me manda a guardar esto, ¿ok? Me lo manda a desaparecer. Cuando yo como grasa buena, como la que ha existido desde siempre, por ejemplo, la grasa que estaba mencionando, la mantequilla, aguacates, semillas, aceite de oliva, y la insulina está alta, producto de los carbohidratos que yo comí, en este caso el chocolate, entonces esa grasa inocente, buena en otras circunstancias, pasa y empieza a almacenarse. No es algo ideal, pero sí, y aquí el contexto es ya sea bajo en carbohidratos, se llama low carb o alimentación cetogénica, el cuerpo no está consumiendo grandes cantidades de carbohidratos, se presenta esa línea que ustedes vieron ahí, cuando esa línea es estable, la insulina no está en pico, está estable igual. Entonces la grasa que yo me como de esa costilla, el cuerpo la usa, no la almacena, y es bien interesante, muy interesante, y es liberador porque mucha gente se queda como trabaja en eso. Te hice esa pregunta, aunque fuera una curva en la entrevista, porque me parece que no puede quedar al aire cuando uno habla... Sí, claro, porque no puede quedar al aire cuando uno habla de grasas, sí. ¿Verdad? Pero regresando a este sub y baja, ¿cómo se recupera alguien de este efecto rebote? Okay. Mucha gente que sabe que está en esto y al año... Y de hecho también te pregunto, ¿cuántas veces es normal estar sube y bajando peso durante el año? Okay. ¿Y cómo recuperarnos del efecto rebote? Ok, bueno, si nos regresamos al tema de que el ser humano funciona en temporadas, ahí afuera podríamos asumir, ahí afuera me refiero en el ambiente natural, si viviéramos en un lugar en donde no tenemos acceso a cosas, sino que cultivamos nuestros propios productos y en el lugar donde vivimos cosechamos y cazamos, entonces el cuerpo llegará a un momento en donde almacena un poco de energía y en otro momento lo pierde. Eso es normal en un ciclo del año, una vez gana, una vez pierde. Pero repito, no tiene que ser una cosa exagerada, ¿ok? El problema que nosotros tenemos en la actualidad es que la ganancia de peso está y es dependiente de altos niveles de estrés, de disponibilidad de alimentos en alta concentración y alta cantidad, 365 días del año. Entonces esa fase de carencia no la hemos vuelto a experimentar nunca. Prácticamente vamos en una fase de
aumento constante. Cuando la persona toma la decisión de hacer y intervenirse de alguna manera, yo le pido a la gente, porque es algo que lo vemos todo el tiempo, mentalmente, es pura semántica, es puro significado de palabras, aunque pareciera no tener significado interno, hace toda la diferencia. No hagan una dieta, nunca más vuelvan a hacer una dieta. Haga lo mismo, pero mejor cambie su sistema de alimentación. Pero adicionalmente, tiene que modificar una serie de patrones. El tema del sueño, una persona que no duerme bien, simplemente no podrá tener éxito en un proceso de pérdida de peso, lo va a volver a ganar. Puede hacer esa carrera de 100 metros planos, logra el objetivo, se mata, como en este programa que hablábamos, pero como le falta el tema del sueño, su cuerpo simplemente no va a poder sostenerlo, ¿verdad? Entonces, Omar, hay una cosa interesantísima y es que para poder contrarrestar la pérdida de masa muscular en un proceso de pérdida de peso, es prácticamente fundamental hacer ejercicio contra resistencia. Ejercicio de pesas, ¿verdad? Idealmente. O algún tipo de ejercicio que promueva aumento de masa muscular, como lo que se conoce actualmente como High Intensity Interval Training o entrenamientos, los Tabata, por ejemplo. Búsquenlo en YouTube y hacen una rutinita de 4 minutos. Eso promueve aumento de masa muscular. Porque si yo empiezo a perder, aún inclusive contrarrestar en esa gente que insiste a hacer dietas locas, si hacen ejercicio, el cuerpo empieza a perder músculo. Pero si yo estimulo el músculo con ejercicio, genero hormonas que me hacen sostener el músculo. Entonces tal vez yo no pierda tanto. Pero de nuevo, no hagamos dieta, mejor hagamos algo en donde cambiamos el estilo de vida, modificamos los patrones para toda la vida. Pensemos en una modificación permanente, no en algo rápido para perder rápido y después. Parte de lo que estás hablando nos escribe Eileen. Dice, el hecho solo de decir uno dieta ya se siente uno presionado. Así es. Al menos los que tenemos problemas de sobrepeso, pero ¿qué sería para usted lo más recomendable para poder mantener los buenos hábitos alimenticios en personas que padecen de desórdenes alimenticios y sostener ese proceso o cambio y no recaer? Ok. Definitivamente hay que hacer un abordaje psicológico. En mi opinión, más del 90% de los problemas asociados a sobrepeso tienen que ver con temas psicológicos, ya sea ansiedad leve por cuestiones como lo que estamos hablando ahora del contexto de pandemia, o profundas porque, te voy a poner un ejemplo, y es algo que yo de verdad en mi corazón espero que no suceda, pero puede estar gestándose en este momento. Se ha encontrado que la gente busca comportamientos adictivos y entre ellos hablamos de la comida para solventar, solucionar algo, un dolor que en ese momento les agobia y buscan cómo liberarlo. A través de la comida lo hacen. El comportamiento secundario es comer para aliviar un dolor. ¿Por qué se genera ese dolor? Busquemos cuál es la fuente del dolor y solucionémoslo. Hay muchas técnicas y profesionales que se dedican a eso, porque si yo no manejo la condición de fondo, entonces no voy a lograr perder ese peso de manera permanente. Te voy a poner un ejemplo y de verdad, si me permitís, creo que es sumamente iluminador de algo que estamos hablando en este momento. Has escuchado de este programa Kilos Mortales, ¿verdad? Hubo uno de los programas en donde 2 hermanos con muchísimo sobrepeso pasaban atrapados en su cuarto. El muchacho pedía de un lugar de hamburguesas varias veces al día, 10 hamburguesas cada vez. Y él sentía un confort interno en el momento en que comía eso. Si a él le quitan eso, él siente que entra en un estado de depresión. ¿En dónde se gestó eso? Y quedó marcado para el resto de su vida, a menos de que trabaje la parte psicológica. Resulta que su padre era un agresor. Él era el hermano menor, la hermana mayor. En el momento en que detectaba que se estaba dando esta pelea con abuso físico hacia la mamá, se lo llevaba a él a la despensa, cerraba la puerta y empezaban a comer para distraerlo, pero la distracción pudo haber sido irse a hacer ejercicio, entonces probablemente tendríamos un adicto al ejercicio, pero por una causa de esto que estaba viviendo, un trauma. Entonces, a partir de ahí, cuando él pierde su novia, cuando pierde el trabajo, un evento doloroso como lo que él vivió, recurre a lo que él aprendió que normalmente le liberaba el dolor, que era un comportamiento de comer algo. O sea, no es que el comer le libere el dolor, pero él mentalmente lo dejó anclado a que cuando hay problemas yo como y esto me ayuda a entrar un poquito de confort, a tener un poquito de confort. En ambos hermanos quedó eso grabado. Entonces, cada vez que tenían un problema, se vuelcan hacia la comida como sus salvavidas.
Y eso, haciendo una dieta, simplemente no se va a poder manejar. Hay que entrar en la parte psicológica, aliviar la carga, liberar el trauma, el dolor y hacer una nueva asociación a las comidas saludables y no a las comidas que le están dando. Muy interesante. Cuando el metabolismo se ralentiza, que usted lo ha hablado, Donald, por este impacto del sub y baja, y ya más bien está muy deteriorado, por decirlo de alguna forma, ¿existen maneras de acelerar el metabolismo de forma segura? Sí, la primera es con ejercicio. Perdón, les mencionaba ahora que cuando uno aumenta masa muscular, imaginémonos Pac-Man, ¿se acuerdan ese jueguito, Pac-Man? Los músculos son como Pac-Man, ellos necesitan estar comiendo para mantenerse vivos. Si yo tengo más masa muscular es como si agarrara y agregara más Pac-Mans que necesitan comer. Y eso significa que el metabolismo empieza a subirse. ¿Qué significa metabolismo elevado? Básicamente mi cuerpo necesita más energía para estar vivo, ¿de acuerdo? Entonces si yo entreno, hago ejercicio, no sobreentreno porque puedo tener el efecto opuesto de perder masa muscular, sino bien hecho, bien estructurado, entonces el cuerpo empieza a aumentar su metabolismo. Otras cosas muy importantes como el manejo de estrés. Si yo vivo altamente estresado, yo libero una hormona que se llama cortisol y la hormona cortisol empieza a destruirme masa muscular como mecanismo secundario, no primario, porque no queremos perder masa muscular, como mecanismo secundario al estrés. Entonces, si yo no manejo estrés, entonces continuaré bajando el metabolismo. Pero si entro en prácticas como, por ejemplo, meditación, respiración profunda, caminar en la naturaleza, cosas que intuitivamente sabemos que nos relajan, abrazar a un familiar, abrazar a una mascota, entonces el nivel de estrés comienza a bajar y eso nos permite elevar el metabolismo. Y después hay algunas técnicas ahí asociadas a frío que hacen que el cuerpo dispare el metabolismo y le pegue una cachetadita a la tiroides para que se ponga a trabajar. Y el uso de cápsulas y todo esto que uno a veces encuentra en el mercado, que le hablan de termogénicos, de aceleradores, ¿qué opina usted? Mira, si hablamos de resultados a largo plazo, nada viene en cápsula, nada viene en pastillas. Aquí hay que entender algo y es de vuelta a lo primero que hablábamos. Cuando uno inicia una intervención para perder peso debe pensar en que sea a largo plazo. Cualquier cosa que nos busque dar una solución inmediata, que nos aleje de lo que nosotros practicábamos como sociedad 2, 3, 4, 5 generaciones atrás, que era vivir de acuerdo a la naturaleza y al ambiente, dormir a la hora que había que dormir, ¿verdad? Estar conectados con la familia. Entonces, eso va a ayudar definitivamente que el cuerpo regrese a su estado normal y no a través de una pastilla. Lo que nosotros vemos todo el tiempo es la gente viene y dice, he hecho 1000 cosas, pero nunca he cambiado mi estilo de vida. Es lo que le decimos nosotros, pero usted nunca ha cambiado su estilo de vida, mejor hagámoslo para toda la vida. Usted ha hablado de un poco de pesas, Donald, ha mencionado el gimnasio, pero aplíqueme todo esto para muchas personas que no pueden ir a un gimnasio, que no levantan pesas, pero que también quieren mantenerse en un peso saludable y sostenible. Ok. ¿Qué prácticas? Lo primero, les voy a dar una fórmula muy rápida. Y si quieren la descripción prolongada o extensa de por qué les voy a dar esa fórmula rápida, pueden ir. Yo tengo un podcast, se llama La Ciencia de la Pérdida de Peso, está en YouTube. Se van al capítulo 2, La Ciencia de la Pérdida de Peso. Ponen ahí en YouTube, La Ciencia de la Pérdida de Peso, capítulo 2. Ahí está el mejor ejercicio para quemar grasa. Pero no voy a meterme ahí porque es bien extenso. Okay. Simplemente agarre 180, el número 180, réstele su edad, ¿verdad? Su edad, en mi caso es 46 años, entonces a 180 le resto 46, me da 134. Si usted toma un medicamento, réstele 10. Si tiene alguna, no suplemento, medicamento, réstele 10. Si tiene una lesión crónica dolorosa, réstele 10. Entonces, dos escenarios posibles. Yo, 136. No tomo medicamento, ese es mi número, 134. Si tomo un medicamento solamente, entonces, o 2 o 3, le voy a restar 10. Quedaría con 124. ¿Suplementos no? ¿Solo medicamentos? Solo medicamentos. Okay. Si tengo alguna lesión crónica, pero no tomo medicamento, le resto 10. Entonces, 134 menos 10, 124. Pero si tengo ambas condiciones, un dolor crónico, una lesión crónica, además un uso de medicamento, tengo que restarle 10 y 10 son 20. Entonces, a 134 le resto 20, me da 114. El número que a usted le haya dado lo va a convertir en frecuencia cardíaca. Y todos los días haga algún ejercicio que perfectamente lo alcanza con caminar, que le permita mantenerse en esa frecuencia cardíaca.
En mi caso, 134. Entonces camine. Ahora los smartwatches... 140. Ajá, ¿ok? ¿Sí? O sea, debo estar socadito, corriendo, caminando, que me genere esta frecuencia. Que le genere esa frecuencia cardíaca. Porque ahí es donde agarramos a la unidad generadora y utilizadora de grasa, que se llama mitocondria, y la despertamos, le metemos los cables de arrancar el carro y ella entonces empieza a echar a andar la maquinaria. Es mágico ese número. Entonces ahí en la parte extendida yo explico cómo otras formas en que se puede saber. Pero también métanse a YouTube y busquen HIIT, High Intensity Interval Training, o Tabata. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ahí le van a salir programas de entrenamiento con el peso de su propio cuerpo que duran 4 minutos y son súper efectivos. Y se pueden hacer en la casa, no tiene que ir a ningún gimnasio. Gracias, Donald. Vamos, espero que de verdad estas cosas estén sirviendo, porque hay mucha gente que no puede ir al gimnasio y mucha gente que también... O no le gusta. Como tampoco le gusta dejar de comer carbos. Y por ahí quiero que cerremos entonces. En este ejercicio sostenible y en este modo de vida sostenible, aparte de estos ejercicios que nos estás diciendo, terminemos la entrevista incluyéndome los carbos. Ya usted me explicó antes, sin carbos. ¿Cómo enfrentamos el día? Comiendo bien, sintiéndonos satisfechos y bajándole el nivel a lo dulce. Bueno, tiene que ver con un tema, primero que todo, tener la conciencia de que efectivamente los carbohidratos simples hacen que uno se sienta tranquilo. Liberan dopamina, hacen que nuestro cuerpo libere dopamina, que es la de la motivación, y serotonina, la que nos calma. Y si nuestro cuerpo está en alto nivel de tensión, busquemos respiración, meditación en lugar de ir ahí, porque ya sabemos que eso sí o sí me va a provocar relajación, pero esa relajación luego viene con una patada de vuelta y eso es lo que no queremos. Entonces, primero que todo, tener la conciencia. Y segundo, comience poco a poco a bajar un poco la cantidad de carbohidratos que consume y empiece levemente a subir la cantidad de grasa y de pronto se va a topar con una sorpresa. Se le fueron los antojos. Gracias. Donald Vega es nutricionista y director de Kilosophy. Usted puede contactarlo al WhatsApp 7277-6066. Le repito, 7277-6066. También en Instagram y en Facebook como Kilosophy-nutrición o en su página web www.kilosophy.la. Una cosa más, si me permitís, nosotros iniciamos un reto y el reto es de pérdida de peso y aumento de masa muscular. Si quieren información, lo pueden solicitar ahí. Se acaba el 16, o sea, pueden entrar hasta el 16 de este mes, pero está bien interesante lo que estamos haciendo. Donald, muchas gracias. Gracias, Omar. Aprendí muchísimo. Feliz jueves. Gracias, igualmente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.